de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio hermoso de Un Café con Jesús. Este espacio que ha sido inspirado por nuestro Señor Jesucristo para hablar temas de realidad, disfrutando un rico cafecito y viendo esta realidad que abordamos desde los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Nos aproximamos a vivir la Semana Santa, una Semana Santa que para algunos es diferente porque será en familia. Ya no vamos a poder ir a los Vía Crucis o participar de esta semana, de las actividades de esta Semana Mayor como antes. Pero no significa que no se va a vivir de una forma diferente a plenitud. Y para eso estamos aquí, para poderte hablar de esta realidad desde nuestra experiencia y tratando de verlo con los ojos de Jesús. Bienvenido y pues tómese su cafecito también, prepáreselo para que nos acompañe. El día de hoy voy a tener un invitado muy especial y a continuación se los presento. Les dije que mi invitado era especial y ya más especial que vos, Gio, creo que no se puede. Todos los invitados son especiales, pero Giovanni Guillén es mi esposo, mi hermano de comunidad y un gran instrumento de Dios en mi vida. Bienvenido, Giovanni. Gracias por la invitación. Para mí es un placer, además de ser tu esposo, tu hermano de comunidad, estar aquí presente y poder compartir un café con Jesús y platicar pues del tema y de esto que nos apasiona, que es Cristo, ¿no? Exactamente, evangelizar como tantas Semanas Santas o tanto de nuestros fines de semana. Sí. Bienvenido, Gracias, salud, a disfrutar este cafecito y también en casa para que, o donde usted nos esté viendo, también disfrútelo. Hoy vamos a hablar de la Semana Santa y de cómo se va a vivir. Estamos viviendo una pandemia que azota a la humanidad y que es un tema que ha dolido mucho, ¿verdad? Y que ya hemos hablado de esto, de cómo verlo desde la fe y que sabemos, Gio, y damos testimonio de que Dios ha obrado de forma poderosa en nosotros a través de esta crisis, porque yo digo, cada crisis tiene que llevarte a otro nivel, a otro piso. El fin es llegar al cielo, ¿sí? Cada crisis te tiene que subir de piso, es como un ascensor. ¿Verdad? Sí, verdad, y tienen que purificarte, tienen que hacer que tu fe crezca, que tu fe se fortalezca, si no, el objetivo de la crisis, que es aumentar y fortalecer, es que uno se levante con más fuerza, pues no cumple su objetivo, ¿no? Así es. Giovanni, te invito a que hagamos una oración para quedar bajo la cobertura del Espíritu Santo y que todo lo que acá se desarrolle, se hable, sea bajo la acción de ese espíritu de amor y de ese espíritu que guía. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por estar una vez más con nosotros, por hacerte presente en nuestras vidas. Te pido, Padre Santo, que tu gracia se manifieste hoy, que hagas, Señor amado, de nosotros tu templo, ese templo vivo. Queremos hoy ponerte a disposición nuestra boca, nuestros ojos y todo nuestro ser, para que lo que hablemos sea de parte tuya, para bien de nosotros y de nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, Salvador de los hombres. Sálvalos, sálvalos. Bueno, después de haberte presentado, Gio, y decirle a todo el mundo que estamos enamorados, quiero que hablemos de Semana Santa y quiero preguntarte, cuando decís Semana Santa, y creo que vamos a coincidir, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Bueno, cuando yo menciono Semana Santa, se me viene a la mente una experiencia muy bonita de mi vida, que son las misiones, algo que compartimos como novios, como esposos y que ha cambiado y ha significado mucho para nuestra vida personal como espiritual. Gio, cierto que todo cristiano, nos decía Monseñor, en una ocasión, Monseñor Francisco, que está acá en el Tabor, decía, todo cristiano tiene que tener una experiencia de misión. Sí. Y creo que somos testigos de cómo Dios
obra en las misiones. Gio, ¿por qué no nos hablas un poco de esta experiencia de misión? Okay. ¿Por qué un antes y un después? Porque te conozco y Giovanni ha estado en grupos de pastoral juvenil desde muy pequeñito y has vivido en una familia, naciste y creciste en una familia muy hermosa, integrada, papá y mamá comprometidos en la iglesia, tus hermanos, pero ¿por qué una misión significa un cambio o significa un antes y un después en tu vida? Porque conozco este testimonio y quisiera que lo compartieras. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cuando decimos Semana Santa no nos remontamos quizás cuando tenías 14 años? Contanos. Ok, bueno, para mí la experiencia de misión, como bien dice Iris, es un punto de inflexión en mi vida. Es cierto que había estado viviendo muchos viacrucis, muchas Semanas Santas junto a mi familia, en grupos juveniles, preparando viacrucis, actuados, vigilias pascuales. O sea, es una celebración de grupos juveniles donde se trabaja mucho, se prepara toda la semana y se desarrolla y se crece. Pero me llegó pues la invitación a misiones y tanto no fue que alguien me invitara, sino que me decidí a ir a misiones por el testimonio aquí de la presente, de mi esposa. Ella sí fue un año antes que yo a misionar y cuando regresó pues con otra cara, regresó entusiasmadísima. Eso sí funciona. Sí, regresó entonces feliz, era otra cara, era entusiasmada, decía, quiero volver a vivir esta experiencia. Entonces, bueno, yo me quedé con la idea, el otro año tengo que ir porque algo pasó ahí, algo pasó y yo lo quiero vivir. Entonces ya el siguiente año sí me apunté, recibimos juntos también la preparación de misiones, porque era a nivel arquidiocesano, y viví mi primera experiencia. Fue en un pueblo que se llama Chandala, que está entre Talanga y Cantarranas, y una experiencia muy bonita, o sea, una experiencia que marcó mi vida, porque sí era yo un joven, como bien decía Iris, no era malo, o sea, estaba siempre dentro de las cosas de la iglesia. Eras un joven bueno. Era un joven bueno, estable, mi familia estable, pero acomodado, tal vez dar más de lo que estaba acostumbrado a dar era difícil, y la misión vino así a desacomodarme, a entregarme más, a aprender mucho, a valorar todo lo que el Señor me había dado en mi familia, pero sobre todo a valorar a Jesús, a valorar la Eucaristía, a valorar esos momentos de celebración de la palabra, la misa, porque en ese pueblo y en esos pueblos donde uno acostumbra a ir a misionar, llegan sacerdotes una vez al mes, se hacen filas para confesiones, se hacen filas para bautismos, para todo tipo de sacramentos. Y aquí uno los tiene todos los días la puerta está abierta para visitar al Santísimo, todos los días hay Eucaristía, y yo no sabía valorarlo. Y entonces en esa misión, además de hacerme valorar toda esa riqueza espiritual, también me desacomodó en el tema personal, en el tema de costumbres, de saber valorar un plato de comida, el esfuerzo de una persona por brindarte un plato de comida, y eso cambió mi vida, cambió la manera de ver las cosas, cambió la manera de ver las personas, y sobre todo cambió la manera de ver la Eucaristía y los sacramentos. Voy a reforzar lo que dijiste de la bendición que tenemos algunos de tener los sacramentos a diario. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 16 dice: dentro de poco dejarán de verme, pero dentro de poco
volverán a verme. Al oír esto, algunos de sus discípulos se comentaban entre sí, ¿qué significa esto? Ahorita, Giovanni, estuvimos pues con el Santísimo expuesto, misas diarias a diferentes horas, pero a veces no daba tiempo para ir o dejábamos de asistir a ver a Jesús y saludarlo. Hola Jesús, un minuto te quita, pero no lo hacíamos. Y la palabra dice, dentro de poco dejarán de verme, pero dentro de poco volverán a verme. Ahorita estamos en una cuarentena, estamos por órdenes de las autoridades encerraditos en casa, pero nosotros no estamos tan encerrados porque miren, hasta llegamos a donde está usted. Pero entonces volveremos a ver al Santísimo, vamos a volver a tener esa Eucaristía, pero volvamos con más fe, volvamos de esta misión ahora, porque no es necesario ponernos las mochilitas e irnos como en aquellos tiempos de juventud, ¿verdad? Sino ver cada momento de tu vida como una misión, tu realidad como una misión, y aprender a valorar lo que tenías a diario y que ahora pues ya estás un poquito más privado. Estamos en un claustro espiritual hermoso. Y Gio, se vienen muchos recuerdos y es hermosísimo hablar de misión. Yo creo, Gio, que podemos hablar de temas que nos apasionan como el fútbol, como varios temas, pero hablar de misión, nudo en la garganta, los ojos llenos de lágrimas, el corazón pum, 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 porque es pasión. O sea, es una experiencia que, insisto, todo cristiano lo tiene que tener. Vivir vivir la Semana Santa en un pueblo te cambia la vida, porque hay muchas de estas comunidades que no tienen sacerdote y a vos te toca hacer todo, te toca hasta barrer el templo, celebrar, hacer todo, y aparte de la enseñanza que te llevas, la fe de la gente. Sí, claro. Es un aprendizaje en todos los sentidos. Desde el desenvolverse en una celebración de la palabra, que aquí uno está acostumbrado a escuchar. Ahora ya sos un entre comillas seminarista o en delegado o entre comillas religiosa para las mujeres, porque la gente piensa que uno obviamente va preparado, pero piensa que uno puede hacer todo, los sacramentos, puede hacer todo, porque ellos ansían tener a una persona que les prepara una celebración, que les pueda llevar algún sacramento. Tuvimos alguna oportunidad donde llevábamos viático, donde llevábamos a Jesús Eucaristía y podíamos darlo a algunas personas. Entonces ellos anhelaban eso. Y eso es un aprendizaje en todos los sentidos, como bien decía Iris, y salvando las distancias. Es como una película muy buena que uno quiere que toda la gente la mire y que toda la gente la analice y que toda la gente la vive, en este caso la misión. Y uno la recomienda y la recomienda, a pesar que hay personas que no entienden, que dicen, sí, una Semana Santa, sí, y voy a irme de la casa y voy a servir, pero es que solamente estando y viviéndola, es que uno entiende. Es más, uno comienza y no quiere soltar la misión. O sea, fuimos, 8, no sé, 9 años seguidos, desde la primera vez que comenzamos, y fue una riqueza. Cada misión, cada pueblo era una riqueza. Cada persona que se acerca a uno, la misión pues de uno es dejar a Dios ahí. Es dejar esa semillita en cada hogar, que abre las puertas desinteresadamente, dejar la semillita para que el Señor pues siga trabajando en esa aldea y puedan renovar todo lo que ahí se encuentre. Y éramos dos jóvenes, chicos, apasionados por la misión, que nosotros soñábamos que nos íbamos a casar, y casados también fuimos a misionar, y nosotros decíamos, cuando tengamos nuestros hijos también vamos a llevarlos a misionar, y en nombre de Dios que si un día podamos. Seguro. Pero nosotros decíamos que con los bebés chiquititos ya íbamos a andar. Y vimos, y fue difícil también entender que no podíamos. Ya cuando tuvimos al bebé, ya como, ¿y qué vamos a hacer allá? Y los pañales y todo eso. Pero entendimos que también era nuestra misión en ese momento
y aprendimos también a vivirlo. Y bueno, nuestro primer bebé Gio se vino cerquita de una Semana Santa. Una Semana Santa en la cual estábamos acostumbrados a vivirla allá en los pueblitos, de casa en casa, anunciando el Evangelio. Caminando horas. Y ahora estábamos como un muñequito que lloraba y que nos desvelaba toda la noche. Casi no dormíamos y nos tocó por primera vez la experiencia de vivir la Semana Santa en casa. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia, Giovanni? Fue muy linda, enriquecedora, fue muy distinta, pero fue una bendición. Como dice Iri, estábamos con un juguetito nuevo en casa que sí nos demandaba bastante tiempo, además éramos primerizos, cualquier llantito nos hacía correr, pero sí nos tocó en casa leer las lecturas, el vivir, el estar pendiente de misiones. Es más, estábamos pendientes de los chicos que andaban en misiones. De nuestra parroquia. De nuestra parroquia, o sea, siempre estuvimos como ligados, no nos queríamos separar, pendientes de donde estaban. Ellos nos pedían oración, nos pedían consejos, o encontraban una situación en el pueblo y ellos nos decían cómo poder actuar. Entonces nosotros siempre estuvimos como aconsejando. Pero ya en nuestra habitación, en nuestra casa, ya con el bebé, pues también seguimos misionando, porque la misión es sacrificio, ¿sí? La misión es sacrificio, es entrega, es amar y se sigue, es evangelizar, es catequizar dentro de la casa y eso se puede hacer con tu pareja y se puede hacer con tus hijos. Es más, recuerdo una experiencia muy bonita que fue el Jueves Santo, después de alimentar al bebé, de sacar los gases, de hacer toda la rutina diaria. Ya era altas horas de la noche y pues decidí sacar unas pailitas con agua y algunas toallitas para hacer juntos el signo de lavatorio de pies. Yo lavé los pies a Iris, mi esposa, ella lavó mis pies y nos pedimos disculpas por alguna falta que hayamos cometido, pero como un signo de servicio y de humildad. Y fue una experiencia muy bonita que disfrutamos, que marcó ese momento en nuestra vida y que hemos seguido practicando desde ese tiempo hasta ahora. Claro. Y no se puede hablar, ¿verdad, Gio? Sin fuerte. Sin sentir, es amor, es pasión por Jesús. Yo recuerdo perfectamente ese Jueves Santo, Giovanni, mientras yo alimentaba al bebé, él había estado leyéndome las lecturas, reflexionando sobre este lavatorio de pies, y en lo que yo acuesto al bebé en la cuna, lo miro venir con una toalla y su pailita de agua, y yo, ¿qué vas a hacer? Te voy a lavar los pies. A primera impresión yo así como Pedro. Bañame. No, broma, yo le dije, me sentía indigna, realmente me sentí como, no amor, o sea, quien solo tiene que lavarse, yo, déjame, me dice, que yo lo tengo que hacer. Vi a un Jesús ahí, porque es un maestro en casa que me ha enseñado con testimonio de cómo ser un cristiano. Y realmente he aprendido increíble con Giovanni, no solamente lo digo aquí, lo he dicho a todas las personas que yo conozco o que me conocen, y verlo ahí arrodillado, lavándome los pies. Es más, me dijo, discúlpame si alguna vez te he faltado respeto, y un signo de amor que lloré profundamente, y luego yo le dije, permíteme ahora yo hacerlo. Y fue de sanación, de liberación, de amor profundo, de verdad, de ver, porque yo en misiones había lavado pies a otras personas, pero que mi esposo me los lavara fue algo que marcó mi vida. Entonces, se los recomiendo. Sí, en la misión se puede seguir viviendo la Semana Santa en casa. Es más, se compartía con los jóvenes muchas veces está un poco más complicado porque es hablarle de Dios a gente que conoce tu pecado, que conoce tus vicios, tus debilidades
y es a esa persona que tienen que evangelizar. Entonces a muchos se nos volvió un poco complicado soltarnos y hablar y evangelizar y armar una celebración o hacer signos bonitos porque es la persona que te conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Entonces, pero la misión está ahí. La misión es continua, la misión es, como bien decía, es un sacrificio, es amor, es catequizar al hijo, a la esposa, es orar juntos. Y así lo mismo que hacía yo en otras casas, en otros pueblos, pues ahora hacerlo en casa, con amor, con fe y con esas ganas de, como cuando yo lo preparaba ya, Sí. hacerlo aquí. Sí, y Giovanni, y el hecho de que nos conozcan en casa no nos va a privar de hacerlo, Sí, claro. porque puede que haya hijos que nos estén viendo que digan, bueno, mi papá y mi mamá no van a tomar la iniciativa, tómela usted, fájese y lave los pies a sus papás, y si hay que perdonar algo, hágalo con su esposo. Si su esposo no toma la iniciativa, tómela usted, ore antes de hacerlo. Los papás, una mamá, ¿por qué no lavarse a los pies a sus hijos? Porque muchas veces pensamos que los hijos están a nuestro servicio. No, hágalo. Lo invito a hacer este signo de amor. Y estamos hablando solamente de lavatorio de pies, el Jueves Santo, pero hay muchos signos hermosos que se pueden hacer en casa y ya vamos a seguir hablando de esto. Giovanni, ya para ir hablando ya de la Semana Santa como tal, ¿qué representa la Semana Santa para la Iglesia Católica? Bueno, para la Iglesia Católica es... o bueno, para todos los cristianos. Para todos los cristianos, en realidad, judíos, o sea, todas las personas que son cristianas, ellos recuerdan, y se recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz, bueno, por lo que empezó a sufrir antes de la cruz, en la cruz, y lo que sucedió después de la cruz. Eso es recordar, es vivir, y creo que nos ha tocado en este año especial vivir no solamente con fuerza la Semana Santa que está próxima a comenzar, sino desde Cuaresma. Hemos vivido ese retiro cuaresmal de una manera especial y que creo que vamos a llegar bastante fortalecidos y purificados a esa Semana Mayor, ¿no? Dios quiere que haya un nuevo Pentecostés en la iglesia, que de acá, de esta cuarentena, Cuaresma de 40, salgamos renovados. Realmente que Jesús mismo, que murió en la cruz, resucite en nuestras vidas. Sí. Que en la cruz del Calvario también nosotros crucifiquemos nuestros pecados, que saquemos todo lo que nos ata, todo lo que nos aparta de Jesús, y lo pongamos a los pies de Cristo ahí en la cruz. Sí. Para que resucitemos con Jesús. Porque mire, usted no puede resucitar si usted no deja al hombre viejo atrás. Eso no se puede. Semana Santa es la semana mayor, es la semana más grande del año. Sí. Digo, y aunque hay unos que te pueden decir, es que no se celebra al mismo tiempo, que una fecha esto, yo creo que no es tanto qué fecha, sino lo que se celebra, lo que significa. Lo que significa, y que ya Gio lo acaba de decir. Gio, así en palabras sencillas, ¿qué es el triduo pascual? Que es dentro de la Semana Santa. Son los días más importantes, entre comillas, de la Semana Santa. Bueno, no entre comillas, son los días más importantes de la Semana Santa. Son los días donde se instaura el sacerdocio, donde se instaura la Santa Eucaristía, donde el Señor es apresado, donde el Señor vive su pasión y el día en que el Señor resucita. El triduo pascual es jueves. Se sigue bajo el calendario judío, que comienza los días por la tarde, entonces jueves a viernes, viernes a sábado y sábado a domingo, y el domingo ya se celebra pues el día de la resurrección de nuestro Señor. Entonces son esos días donde se marca bastante la historia de la iglesia y la vida y los últimos momentos de Jesús con nosotros. Giovanni,
se inicia la Semana Santa con el Domingo de Ramos, ¿verdad? Sí. Que es cuando se recibe a Jesús con ramos palmas, sí. sí, y gritos y algarabía y diciendo el rey, viene el rey. O sea, humanamente te imaginas a algunos de sus discípulos, ¿verdad? Ahí viene el rey, ahí viene el rey. Ah, sí, hoy sí, papá, hoy sí Pues vamos sí. a conquistar y vamos a derrotar a Roma y tará. Y más tarde, el jueves, ya lo miran celebrar La Pascua. la última cena y anuncia pues su pasión. Sí. Qué Qué contradictorio para los discípulos y qué contraste, fuerte, sí. Qué fuerte para ellos porque tal vez no creían lo que el Señor les decía que tenía que padecer y cumplir lo que la Escritura decía. Tal vez ellos hubieran querido ofrecerse ellos más bien porque su Salvador o su Mesías no sufriera eso. Pero era el plan del Señor, tenía que suceder por la redención de nuestros pecados y fue esa entrega por amor que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Si pudieras detallar el tríodo pascual, Giovanni, Y bueno, o de tus experiencias en Semana Santa, o qué significa y qué se vive en ese momento. ok, en el Tríodo Pascual, bueno, en misión, los primeros días de la semana se misiona, se conoce la comunidad y el Jueves Santo comienza pues todo esos días importantes donde preparamos el lavatorio de pies. Los que están cerca de alguna basílica o algo, pues participan de la misa crismal, donde se bendicen los santos óleos que se van a utilizar para el bautismo, para la confesión y todo lo demás. Y luego el viernes, pues ya celebramos la... Pero el jueves se instaura, como dijiste, dos sacramentos. Dos sacramentos, La Eucaristía y el orden sacerdotal. Sí, son dos momentos importantes donde el Señor pues celebra y comparte con sus discípulos el pan. Y ahí es donde nosotros pues nos quedamos con eso. Se instituye la Santa Eucaristía. ¿Y cómo podemos nosotros hacer, Giovanni, para vivir esta semana, este jueves? ¿Verdad? Porque hay que dar unos pequeños tips. Por ejemplo, el domingo, pues, ¿por qué no reunir a tus hijos, a tu familia, a los más cercanos y cantar alabanzas alegres? Si tenés un jardín, arrancar ramitas y decir viva el Rey. Por lo menos nosotros tenemos pensado vestir a Santi como Jesús y que los demás estemos ahí. Pues vamos a hacer algo divertido para niños, pero si tus hijos están mayores o qué sé yo, traten de vivirlo en familia, con alegría ese domingo. Pueden compartir la celebración de la palabra por la tarde, el lunes pueden hacer un rosario, el martes pueden hacer un acto penitencial, ¿verdad? O sea, donde se reúnen, ponen velitas y cada uno escribe pues sus pecados de los cuales quisiera arrepentirse. El miércoles podría, ¿qué, Giovanni? Puedes hacer tal vez un momento de oración, una hora santa. Hora santa, porque no está Jesús. No está Jesús, pero sí una hora de oración. De adoración, del reflexionar cada estación de la pasión de Cristo, las caídas. Eso la vamos a dejar para el viernes. Pero preparando. te me estás yendo. Pero el miércoles, chicos, podríamos hacer, como decir, una hora en donde la familia está reunida y comparte una palabra o un momento de oración. Se los sugerimos, pueden dar rienda suelta a su imaginación y al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, pero sí no es aprovechar estar en casa para poder compartir la palabra de Dios, que es vida, ¿no? Y que ayuda a que las familias estén unidas. Ajá, y ya el jueves, pues podríamos por la mañana dar gracias a Dios por la institución de la Eucaristía. En la tarde podríamos hacer un lavatorio de pies, en la noche. Orar por los sacerdotes. Orar mucho por los sacerdotes, por su apostolado. Claro, los sacerdotes cercanos, el traer a su mente todos esos sacerdotes que han sido importantes en su vida y que siguen siendo importantes en su vida y ponerlos a los pies de Jesús porque su misión también es bastante importante para todos. Y si le puede mandar un mensajito, mándele una llamadita. Padre, estoy orando por usted, porque ese día es el día de los sacerdotes. Sí, claro, es importante. Entonces, bueno, jueves, ahora el viernes, ahora sí. Bueno, el viernes se puede reflexionar en nuestro caso con los niños,
y ustedes con sus hijos mayores o algo, pero reflexionar, leer la historia, leer la pasión de Cristo, el explicarle por qué el Señor sufrió, por qué pasó tantas pruebas, por qué se entregó por nosotros, por qué su oración hasta con sangre, tomar todos los signos y todas las estaciones del Vía Crucis y poderlas explicar y hacer vida, ¿no? A nosotros se nos dificulta, ¿verdad? Si tienen tips también háganoslo llegar, porque los niños pequeños miran al crucificado y dicen, ¿pero quién le pegó? Por ejemplo, en nuestro caso Ana María se escandaliza. ¿Quién le pegó? Entonces es hablar de esa pasión en un lenguaje juvenil, en un lenguaje de niños. Infantil, sí. Infantil. Entonces, pues ahí estamos nosotros aprendiendo y también disfrutando esta etapa, ¿verdad? Sí. Entonces cada quien tiene su realidad y tiene que traducir esta pasión al lenguaje que está viviendo, ¿verdad? Entonces, Jesús murió. Y no murió porque lo mataron, no. Jesús se entregó. Se entregó. Sí. Jesús dijo, voy a entregar mi vida por ustedes, sí. Mi cuerpo y mi sangre. No fue obligado, no fue que lo empujaron, le pusieron una pistola. Es de Él. Él se entregó por nosotros. Él decidió cumplir. Él tuvo un momento tal vez donde miraba los pecados del mundo bastante fuertes, bastante pesados, y él tuvo su momento de debilidad, entre comillas, pero no, él decidió hacer la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Padre y entregarse por todos nosotros, él, por su propia voluntad, ¿no? Sí, y Giovanni y yo hemos estado leyendo estos días un libro de Ana Catalina de Emmerich, hermosísimo, se lo recomendamos. Se llama La Pasión. La Pasión Amarga, ¿verdad? La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Búsquelo, es buenísimo, te ayuda a meditar con bastante detalle la pasión de nuestro Señor. Es un retiro, realmente es un retiro, sí. ¿Verdad? Y nos va a ayudar para vivirlo en esta Semana Santa, este viernes. Y también recordar, ¿verdad?, que Jesús en la cruz nos regresa la dignidad de hijos. Acuérdense que en el Génesis, por el pecado, perdimos la dignidad de hijos y vivimos en pecado. Tenemos el pecado original, más otros que se agregan en el camino, pero Jesús en la cruz nos regresa la dignidad de hijos, porque nos hace hijos con Él, sí. ¿Verdad? Entonces, son cosas que hay que meditar y tenemos tiempo para meditarlo. Sí. Bendito sea Dios en esta Semana Santa. El sábado, Giovanni, ¿algo para hacer en familia? Pues el sábado es de los días, sí, es la vigilia. El viernes por la noche y el sábado por la mañana no tenemos a la Eucaristía en ningún templo del mundo. Entonces se nos vuelve un día algo triste porque no está Jesús sacramentado en ningún lugar. Pero eso nos prepara para poder vivir la vigilia pascual, donde celebramos la resurrección del Señor. O esperamos, sí, la resurrección del Señor. Entonces, ese sábado nos prepara para recordar el valor de la Santa Eucaristía, pero también para prepararnos con alegría para esa resurrección del Señor. Y por la noche, normalmente se acostumbra por la noche a hacer la vigilia pascual, vivir todos los signos de la vigilia pascual, el signo de la luz, del agua, y poder pues celebrar con la comunidad, o en este caso en nuestra casa, pues esa vigilia pascual. Sí, y no permita que la melancolía o la tristeza, como dice Monseñor Sipol, tristeza y melancolía fuera de la casa mía, no permita que se apoderen de usted. Y es que me hubiera gustado que el cirio... Mire, si usted no tiene un patio donde hacer una fogatita, encienda una vela. Sí. Encienda una vela, dele la vela a sus miembros de su familia y todos enciendan la de esa vela. Alégrense, hagan la vigilia pascual tal cual la estuvieran viviendo. Esta es la iglesia doméstica, sí. Entonces vivámosla tal cual.
Si no tiene el don del canto, no puede hacer el pregón, por lo menos recítelo, ¿no? Sí. Recítelo, pero... O ponga por YouTube a Kiko, o sea, yo estos días de cuarentena he volado, he editado con Kiko del Camino Nebucatumanal. Con su salmo, ¿no? Qué cosa más hermosa. Entonces, póngalo por YouTube y deleítese con el pregón pascual. Entonces, no sea una excusa para irse a dormir temprano, ¿no? Sino que usted busque ingéniesela para poderlo disfrutar de la mejor manera con su gente y con su familia. Claro, haga una comidita rica, a Gio que le gustan los chilaquiles, porque estuvimos en ayuno, pero ya el sábado por la noche podemos preparar una comida rica, vistas hermosa, prepare la casa con alegría porque es la vigilia pascual, es la fiesta más grande de la Iglesia Católica, de todo cristiano, porque estamos esperando que el Rey, que el Señor, que el Santo de los Santos venció la muerte y va a venir a resucitarnos y que nos resucitó y que somos libres en Él, que nos regresó eso, Gio, la dignidad de hijos. Entonces hay que estar alegres, hay que estar con esperanza y felices de lo que estamos viviendo. Sí, claro. El sentirse de nuevo salvados por el Señor, porque llevamos, como bien decía, el pecado original y que por Él vuelve otra vez la redención, es algo porque tenemos que alegrarnos, no es cosa pequeña y creo que ese día es un día para celebrarlo por todo lo alto. Así es. Y yo le podría hacer una recomendación si usted es católico. Y aunque no sea católico, la Virgen María fue o es la madre de Jesús y ella, usted se imagina, como mamá lo puedo decir, usted se imagina ver a su hijo en una cruz clavado por el pecado, no de él, sino de los demás. Sí. Jesús el Viernes Santo, de las últimas palabras que dijo es: Juan, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Nos hace hijos de ella y a ella le da la maternidad de la humanidad, de todos sus hijos, de todos sus discípulos. Y vos y yo somos discípulos, entonces tenemos una madre. El sábado por la mañana acompaña a María en su soledad, porque su hijo está muerto, su hijo no está, como decía Gio, el viernes, todo el viernes Jesús no está presente en los altares, porque murió, ¿verdad? Entonces, por eso los viernes a veces se sienten como un poquito tristes, ¿verdad? Y no es psicológico, es algo real. Y entonces el sábado por la mañana, dígale por lo menos, te acompaño, María, en tu dolor. Porque soledad. Una madre sufre ver a su hijo sufrir. Y usted va a decir, pero Jesús ya resucitó. Sí, Jesús ya resucitó. Pero hay enfermos ahorita de COVID-19 que están sufriendo y una madre sufre con su hijo. Hay gente en pecado, hay gente que ni siquiera tiene ganas de convertirse, eso duele. ¿Sí? Entonces cada crisis, cada situación que estamos pasando le duele a una mamá. Entonces acompañémosla a ella también en esta Semana Santa y el domingo pues a hacer una magna celebración porque el Rey resucitó. Volvió de la oscuridad. Sí, de los infiernos, volvió del infierno, volvió de la oscuridad y regresó victorioso. Y regresó victorioso. Así es. Pues bueno, Gio, ¿alguna recomendación que quisieras agregar para despedirnos? Bueno, la gente que no ha tenido la experiencia de misión, que vaya, inicialmente. Busque después el otro año, si ya esto va a haber pasado en el nombre de Jesús, y busquen sus parroquias, si son jóvenes, busquen sus parroquias donde misionar, vivan esa experiencia. O en familia, claro, vivan la experiencia en familia. Si ya está adulto o algo, pues misionen en su comunidad, misionen dentro de su familia, pero no deje de misionar. Y en casa es la misión permanente, en casa también se vive pasión, se vive todo, se vive muerte y también se resucita juntos. Y en casa también se evangeliza, en casa se ama y uno también se sacrifica como lo hacemos en misión y como lo hizo el Señor por nosotros. Así que vívalo con intensidad,
no busque excusas para estar en casa haciendo nada o solo engordando, como dicen, porque es vacaciones, sino que busque vivir la pasión y misionar. Así es. Y no vaya a creer que nos estamos contradiciendo. Dicen que vayamos, que salgamos a evangelizar, pero que también nuestra evangelización permanente es la casa. Sí, nuestra evangelización permanente es la familia y nuestra primera misión, por la cual vamos a responder de primera mano. Pero, ¿qué te enseña la misión fuera de casa? Te desinstala. Yo así lo podría resumir. Sí. Te desinstala, te impulsa. Entonces, por eso es que recomendamos una experiencia de misión en algún lugar en donde el evangelio posiblemente no ha llegado, o si ha llegado, es de otra forma que a nosotros, y allá hay más fe y más fuerza. Vaya a inyectarse. Es como que te vaya a poner un suero que te revitalice. Sí. Pues recomendado 100%. Hay una sección, Gio, en este Café con Jesús, que ya está terminando, pero quisiera hacerlo, y es responder desde la alegría de la fe. Yo te voy a dar unas palabras y vos si podés responderla con una palabra, mejor. Okay. Y si no, te bajo 10 puntos. ¿Con 2 o con 3? No. Si hay palabras, si hay unas que tenés que responderla con 2 o 3, pues está bien, pero es una broma. Es para que nos riamos todos. ¿Casado? Felicidad. ¿Tus hijos? Una bendición. ¿Tu vida? Una misión. ¿La misión? Mi vida. ¿Jesús? Mi Salvador. ¿La cruz? El signo de salvación, donde fui redimido. ¿Cuarentena? Un tiempo de gracia. ¿María? Mi madre. ¿Una frase de Gio? Mi lectura preferida: hacer todo como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Muchas gracias, Giovanni, por haber compartido con nosotros. Un placer. Y bueno, vamos a seguir en este Café con Jesús. Ore por nosotros, y si es de bendición para su vida, compártalo, suscríbase al canal, porque nuestra misión, como ya decíamos, es evangelizar, es llegar con la alegría de la fe a personas que quizás no han conocido o no han experimentado esa salvación en sus vidas. Quiero quedarme para despedirme con una frase del Evangelio según San Juan 19:30, que dice: Jesús probó vinagre y dijo: todo está cumplido, e inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. No es motivo de estar triste. Jesús murió por usted y por mí, por cada uno de nosotros, y esa muerte nos dio salvación. La crisis que posiblemente está pasando por tu vida aparentemente es como aquel Jesús crucificado, que para algunos era el fin. No, es ese momento el más glorioso. Ese momento es el momento en donde fuimos salvados, donde la preciosa sangre y agua que brotó de su costado nos salvó, nos renovó, y de ahí nace la iglesia santa de Jesús. Por ende, bañémonos, metámonos en esa sangre y esa agua para limpiar nuestras vidas y volver renovados en Cristo, resucitados. Bendiciones, besitos para todos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de ustedes. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.